buenas noches. Chicos, el día de hoy vamos a hacer fecundación, embarazo, parto y lactancia. ¿Ya? El tema es un poco amplio, por eso he demorado en hacer las diapositivas. Incluso todavía sigo un poco mal. Ya bueno, entonces, pero es un tema muy importante, muy bonito que le va a servir. ¿Ya? Son 4 temas: fecundación, embarazo, parto y lactancia. Ahorita en esta primera parte vamos a ver fecundación y embarazo. ¿Ya? Entonces, algunas cosas fundamentales que hay que saber es la estructura del espermatozoide. ¿Cómo es la estructura del espermatozoide? ¿Ya? Son cosas fundamentales que hay que saber. Se divide A en la cabeza, B la pieza intermedia y C la cola. ¿Ya? La cabeza está conformada por 3 estructuras grandes. Lo más importante son el núcleo en la parte central que contiene el ADN, ¿no? Que van a ser 23 cromosomas, ¿cierto? 23 cromosomas. Tenemos en la parte más externa el acrosoma. El acrosoma es una vesícula que va a contener la hialuronidasa, que es una enzima que va a degradar el ácido hialurónico. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante cómo así. Y también otras enzimas proteolíticas. La cosa es que el acrosoma, todas sus sustancias son degradativas. Degradativas. Proteolíticas. ¿No? El centriolo, ¿no? El centriolo también va a estar acá. En la pieza intermedia lo más importante es las mitocondrias, que le va a dar el ATP. ¿Para qué? El ATP ¿qué? Para la cola. ¿Para qué? Para que la cola o flagelo haga el latigazo, ¿no? El latigazo rotatorio. En sentido de las agujas del reloj. Se menciona que el espermatozoide, ¿no? Cabecita, colita, lo que hace es gira. Su cola gira y mete latigazos y la rotación es en el sentido de las agujas del reloj y eso le permite el avance, la movilidad. ¿Quién le da esa energía? Las mitocondrias que poseen ATP que están en la pieza intermedia. ¿Ya? El acrosoma va a intervenir en una fase que se llama la reacción acrosómica, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? En esta reacción acrosómica, ¿qué se va a liberar? Hialuronidasas, enzimas proteolíticas para degradar, como vamos a ver, la zona pelúcida del ovocito. ¿Ya? También tendríamos que conocer el ovocito y no hemos olvidado. ¿Ya? Entonces, miren, estas son las 4 fases. No, son 4 grandes etapas que vamos a conocer ahorita para que se dé la parte de todo el proceso desde que se libere el ovocito, se fecunda. ¿Ya? Entonces, el primer paso va a ser ¿cuál? El primero es la liberación y sobre todo la captación. Ya sabes que en el día 14, esto ya hemos explicado la clase pasada, ¿no? El folículo, el FSH va creciendo, el día 14 por el estrógeno, el pico de estrógeno y luego el pico de LH, se libera el óvulo, no, ovocito secundario. Entonces, ¿cómo al liberarse el ovocito secundario es captado por la trompa de falopio? El segundo punto va a ser la fecundación per se, propiamente dicha. El tercer punto es el transporte. ¿Cómo se va a transportar este óvulo ya fecundado? ¿Cómo se va a ir transportando por la trompa? Y el cuarto es la implantación. ¿Quién se va a implantar? El famoso blastocisto.
¿Dónde? En el endometrio, que va a cambiar de nombre, como lo vamos a ver, se va a llamar decidua. ¿Ya? Entonces esos son los pasitos. Se libera el ovocito, se capta, se fecunda, se transporta y se implanta. ¿Ya? Acá nos hemos olvidado también. Tenemos que saber cómo es el ovocito. Acá está el ovocito secundario. Este es su núcleo. Acá está el cuerpo polar. Alrededor de todos ellos está la famosa zona pelúcida. Ahí está. Ese rojito de la zona pelúcida. Y afuera están las famosas células de la granulosa que quedaban adheridas, ¿te acuerdas? Las células de la granulosa que quedaban adheridas y que van a conformar la famosa corona radiada. Ahí está. Ahí tú lo vas llenando, ya sabes que esto es bastante abundante, más o menos así. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las estructuras? Este es un ovocito liberado, ¿no? Acá está, adentro tenemos al ovocito secundario. Este rojito es la zona pelúcida y afuera es la corona radiada. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces con esta introducción ya podemos desempeñar todo lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces punto número 1, ¿cuál dijimos? Captación. Punto número 2, fecundación. 3, transporte. Y 4, implantación. Entonces ya está. Empezamos. Uy, acá es captación. Captación del ovocito secundario. Todo esto que vamos a hablar también está en Guyton como siempre. El ovocito secundario, en el momento de la ovulación, justo aquí, ya sabes que es en el día 14, este ovocito secundario, ¿a dónde se libera? Es expulsado a la cavidad peritoneal. Es decir, es expulsado a todo el abdomen y empieza a flotar por ahí en la cavidad peritoneal, en el líquido peritoneal. ¿Y qué sucede? Esta parte, esta estructura de la trompa de Falopio, que es la parte más distal, ¿ya? Tiene unas estructuras que se llaman las fimbrias, que son como dedos. Imagínate que todo en mi brazo es la trompa de Falopio, mis dedos vienen a ser las fimbrias. ¿Ya? Esas fimbrias van a ser como una aspiración. Van a ser como una aspiradora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta parte interna de estas fimbrias, la parte de la mucosa adentro, está llena de ¿qué? Tienen cilios. Y estos cilios van a barrer en dirección acá adentro, en más o menos acá, en este nivel, hay un huequito por donde va a entrar el ovocito. Ese huequito se llama ostium. ¿Ya? Entonces, la parte interna de las fibras van a proceder un proceso de aspiración y va a ayudar mediante los cilios a barrer hacia adentro en dirección al ostium para captar al ovocito secundario. ¿Ya? Se dice que el 98% de los ovocitos secundarios son captados y entran a la trompa de Falopio, también llamado oviductos. Ya sabes que se llama trompa de Falopios, tubas uterinas, oviductos, es lo mismo. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué sucede si, mira bien, a una mujer, ¿no? Esto está en el Guyton también, ¿qué sucede si a una mujer le extirpas el ovario del lado derecho y le extirpas la trompa del lado izquierdo? ¿Podrá captar al ovocito?
Pero profesor, la trompa está para este lado, está normal, y el ovario está de este lado. Entonces, este ovario libera el ovocito. ¿Y lo podrá captar la trompa derecha? Sí. ¿Ya? Sí se ha encontrado embarazo, sí se ha encontrado captación cuando hay una extirpación de la trompa de un lado y la extirpación del ovario contralateral. Ya está. Muy bien, esa es captación del ovocito. Ahora evento de la fecundación. ¿Qué es fecundación? Fecundación simplemente es fusión de gametos. Nada más, eso es una definición así sencilla que tú tienes que nunca olvidarte. ¿Qué gametos? Gameto femenino, que es el ovocito secundario, más gameto masculino, que es el espermatozoide. ¿En qué lugar se da la fecundación? Pregunta de examen. Regresamos aquí para poder ver. Esta parte es la más distal, donde están las fimbrias. Toda es la trompa de falopio. En esta parte que está aquí, más o menos este nivel, ¿ya? Se da la fecundación, que es la ampolla, más o menos este nivel, y acá está el istmo. Entonces, ¿dónde es el lugar donde se da la fecundación? En la ampolla de la trompa, ¿ya? La ampolla de la trompa de falopio, ¿no? En la ampolla. Nunca te olvides, pregunta de examen ENAN, ¿no? ¿Dónde se da la fecundación? En la ampolla de trompa de falopio. Facilito. ¿Y cuáles son los eventos o fases de la fecundación? Entonces vamos a ver que son tres. Como ya sabemos ahora las partes del espermatozoide y del ovocito, entonces vamos a poder entender. La primera parte se llama, el primer evento se llama penetración de la corona radiada. Profe, ¿cómo es eso? Fácil, mira. El espermatozoide es múltiples espermatozoides. Aquí hay muchos espermatozoides. Miles de millones de espermatozoides chambean aquí. ¿Cómo? Tratando de penetrar la corona radial. Todos se hacen espacio, ¿ya? Van degradando las enzimas acá. También por medio de la hialuronidasa que estaba en el acrosoma, ¿te acuerdas? Estaba degradando las enzimas que unen las células de la corona radiada, pasan. Y va a llegar a un punto donde, esto es corona radiada, ya sabes. Esto que está azulito, que es la zona pelúcida, ZP. Entonces, el segundo punto es la penetración. Tiene que penetrar la zona pelúcida. Tiene que penetrar la zona pelúcida. Si lo ves aquí, ¿no? Aquí. Tiene que penetrar en este nivel. Tiene que penetrar la zona pelúcida. Y vamos a ver que va a haber dos eventos aquí. Dos eventos importantes para que se pueda hacer esta penetración, ¿ya? ¿Cuáles son esos eventos? ¿Cuáles son esos eventos? Miren, ¿qué es lo que sucede? El primer evento que se va a dar, vamos a empezar desde acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El primer evento que tiene que darse es, uno no se va a adherir. El espermatozoide, ¿ya? Se va a ir cada vez adheriendo y mira, penetrando, excavando, ¿ya? A eso se va a llamar la reacción que habíamos dicho, acrosómica. ¿En qué consiste? Consiste en que el espermatozoide, su cabecita que está aquí, su acrosoma que tiene, ya sabes, enzimas, esto se libera. Todas las enzimas se liberan y empiezan a, entre comillas, a degradar, a comer aquí a la zona pelúcida. ¿Ya? Entonces la reacción acrosómica, ¿qué se libera? Se liberan enzimas. Enzimas proteolíticas. ¿Cuál es una de ellas? Ya hemos dicho, la hialuronidasa. Entonces empieza a degradar, a degradar, a degradar, a degradar. ¿Ya?
Pero mira, siempre acá es un espermatozoide. ¿Te acuerdas que acá eran muchos? Acá eran miles, millones. Miles, millones, muchos espermatozoides están penetrando la corona radial. Pero la penetración de la zona pelúcida es un solo espermatozoide. Profe, ¿y cómo es que uno solo llega y no el resto? Ya no puede llegar el resto. Entonces eso es fácil, mira, uno de ellos empieza con su reacción acrosómica, se libera, se rompe la membrana de acá, se libera todo el contenido de enzimas y empieza a degradar de esta manera. ¿Y qué más? Se va a dar un segundo evento que va a ser la reacción cortical o reacción de zona, se llama. ¿Cómo así? Miren, a este nivel, debajo de acá de la zona pelúcida van a haber unos gránulos corticales. Gránulos corticales que lo vamos a ejemplificar aquí, mira. Si lo ven, ¿no? Mira, acá está la membrana, acá están los gránulos corticales. Ahí está, lo que hemos dibujado en rojito. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Mira, para que haya esta reacción cortical, el espermatozoide se une a receptores específicos, ¿ya? A los receptores ZP de zona pelúcida. Los receptores ZP se llaman ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. Se dice que los receptores ZP1, ZP4 son estructurales. ¿Y cuáles son los que sirven para captar, para recibir al espermatozoide? El 2 y el 3. Por eso que acá en la imagen está el 3. Y está el 2, porque son los captadores. Entonces, específicamente se une al 3. Mira, el espermatozoide se une al 3. Este es el receptor. Y la molécula espermatozoide que está aquí en su membrana, ¿cómo se llama? Mira, el nombre es bindina, ¿ya? Pero ese nombre de bindina solamente está en los erizos. Ya no, bueno, se encontró en los erizos. En los humanos no se sabe cuál exactamente es. ¿Ya? Te doy el dato nada más. Entonces, se une a los receptores ZP3 y ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un mecanismo en el cual va a estimular a que estos gránulos corticales se fusionen con la membrana. A eso se llama la reacción cortical. Esa fusión de los gránulos, ¿qué va a hacer? Mira, mira, mira. Ahora, ¿qué va a hacer? Estos receptores ZP3 se empiezan a inactivar. Entonces el resto de espermatozoides, el resto de miles, millones de espermatozoides, ya no pueden entrar a la zona pelúcida. ¿Me entiendes? Entonces, esta reacción cortical, ¿cuál es su función fundamental? Acá está. Bloqueo de los ZP3. Bloqueo de las proteínas ZP. ¿Para qué? Para evitar la polispermia. Es decir, que entren más espermatozoides y fecunden otros espermatozoides. ¿Me entiendes? Es decir, doctor, ¿quiere decir que solamente un espermatozoide debe fecundar? Sí, solo uno. Eso es lo normal. ¿Ya? Conclusión, la penetración de la zona pelúcida tiene dos eventos. La reacción heterosómica, que son liberación enzimáticas para penetrar y degradar la zona pelúcida. Y cuando ya está penetrando y degradando, ¡pum!, se encaja con ¿quién? Un espermatozoide solo se encaja con los ZP3. Y eso hace que se estimule la liberación de los granos corticales, se fusionan a la membrana y estos inhiben a los ZPs. Entonces el resto de espermatozoides ya no puede entrar a la zona pelúcida. ¿Se entiende? ¿Ya? Muy bien. Esa es la reacción acrosómica y la reacción cortical, que es en la penetración. Muy bien, entonces ya no puede entrar el resto, pero uno de ellos sí ganó. Ve, entró, uno de ellos entró. Entonces, ¿qué va a hacerse? ¿Qué sucede? Uno de ellos entra y entra a su núcleo. ¿Ya? Su núcleo. La membrana se queda afuera y el resto de membranitas se fusiona. Entonces va a haber una fusión de membranas y fusión de pronúcleos. El tercer paso, perdón, es fusión de membranas y
pronúcleos. ¿Por qué se llama pronúcleos? Porque todavía no son núcleos exactos. Este núcleo del ovocito tiene 23 cromosomas y este núcleo del espermatozoide también tiene 23 cromosomas. ¿Ya? El ovocito siempre será 22 pares más un X. Y el espermatozoide será 22 pares más lo que no sabemos. Muy bien, ¿y esto para qué nos sirve? Entonces, acá vienes. Cuando es XX, si ya sabes que siempre el ovocito va a dar X, pero si el papá le da otro X, ¿qué se formará? Mujercita. Y si el papá le da un Y, formará varoncito. ¿Qué quiere decir? Que el papá es el que depende el sexo del niño, del padre, del espermatozoide, ¿ya? La madre no. La madre siempre dará X, ¿ya? Muy bien. Sí se entendió, creo, ¿no? No está complicado, es algo sencillo, ¿ya? Está bonito. Muy bien, no te olvides, ya sabes que fecundación es fusión de gametos, se da en la ampolla y los eventos penetración de corona radiada, penetración de zona pelúcida en las cuales está la reacción acrosómica y la reacción cortical y al último la función de membrana y pronúcleos. Luego ya se fusionó y ahora ¿cómo se va a llamar? Cigoto, ¿no? Y eso lo vamos a ver aquí. ¿Está? Transporte del embrión, transporte, ¿ya? Ya sabes que sea la ovulación el día 14. Viene aquí está todo lo que hemos mencionado, vasitos secundarios, las partes. Ahora mira, acá se da todo el evento de fecundación, ¿cierto? Esto lo hemos mencionado también. Recuerda que la fecundación, esto es importante, la fecundación se da en el primer día. Día 1, ¿ya? Porque acá vamos a ver que va a ir día por día por día, ¿ya? El día 1 se da la fecundación. Muy bien, acá está. Ahora esta estructura, mira, pronúcleo, pronúcleo de la madre, acá está, pronúcleo del padre, acá está. Fusión de pronúcleos, ¿qué va a dar? Ahora se va a llamar, acá está, cigoto. El huevo cigoto, que está aquí, va a empezar a segmentarse, ¿ya? Y va a dar su primera segmentación, ¿ya? Acá vamos a ver, mira, cuando tiene 2 células, cuando tiene 4 células, cuando tiene 8 células, cada vez se duplica, pues no como una mitosis, 2, 4, 8, 16. De 16 a 32 células. Mientras va pasando el tiempo, las horas, recuerda que estos son 24 horas, pues, el primer día. A las 24 horas se fecundó. A las 36 horas ya existirán 2 células. A las 48 horas, 4 células. ¿Ya? A las 60 horas aproximadamente existirán 8 células. A las 72 horas, es decir, ¿cuánto? A los 3 días, a los 3 días, acá es 2 días, existirá lo que se llama la mórula. No te olvides, el primer día se da la fecundación, al tercer día está la mórula, ¿ya? La mórula, más o menos, cuando ya entramos al quinto día, cuarto o quinto día, se va a formar lo que se llama el blastocisto. El blastocisto que se forma, ¿qué día? Quinto día. ¿Qué está? Este blastocito que se forma en el quinto día tiene una estructura muy importante que hay que saber para su implantación. Mira, este blastocito va a tener 2 partes. Esto lo he llevado en embrio. Esto solamente es un repaso. Una parte que es el embrioblasto
embrioblasto, y otra parte es que es el trofoblasto. ¿Ya? La parte que está dentro es el embrioblasto, por eso que esto se llama masa celular interna al embrioblasto. Y la parte que está afuera es el trofoblasto, por eso se le llama masa celular externa. ¿Ya? El famoso trofoblasto se divide en dos. Una parte que está bien al polo, bien hacia un lado, que se va a llamar el famoso sincitio trofoblasto, y otra parte que se llama, que está acá bordeando, que se llama el citotrofoblasto. Eso es importante, ¿ya? Porque más o menos luego se va a dar la implantación del blastocito. Entonces, ¿quién se implanta, doctor? La implantación del blastocisto. ¿Cómo se implanta? Acá está, mira, acá llegó más o menos al quinto día, ya está el blastocisto, ha entrado a la cavidad uterina, ¿ya? Y se tiene que implantar ¿dónde? En el endometrio. Aquí se tiene que implantar. Y acá se está implantando. ¿Ve? Lo aumentamos de tamaño. Qué bonita es esta imagen, de verdad. Muy chévere. Y acá está la implantación. ¿En qué día se da la implantación? Esto es según la imagen. Según Guyton se da desde el quinto al séptimo día. Luego de la ovulación. Entonces no te olvides, el blastocisto de manera general se implanta en el séptimo día. ¿Ya? ¿Cuándo se forma? Quinto día. Entonces esos son datos notables que hay que saber. Primer día, fecundación. Tercer día, mórula. Perdón. Quinto día, se forma el blastocisto. Y séptimo día, se implanta. Es decir, que al final de la primera semana se produce la implantación. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Dónde se va a implantar? Mira, ¿qué hemos dicho? Que el trofoblasto es el que va a dar la implantación, especialmente ¿quién? El sincitio trofoblasto. Esta parte que está aquí, esa parte es el trofoblasto, pero ¿qué específicamente parte? El sincitio trofoblasto. ¿Ya? Eso va a ir penetrando, ¿en dónde? En el endometrio. Aquí está. Uterino epitelio, este es el endometrio. Ahí está. Ahí se implanta. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cómo así? ¿Qué es lo que sucede? Mira, el sincitio trofoblasto empieza a secretar, ¿qué cosa? La hormona gonadotropina coriónica humana. La hormona gonadotropina coriónica humana se empieza a secretar. ¿Y te acuerdas qué secretaba la hormona gonadotropina coriónica humana? ¿Qué estimulaba? Al cuerpo lúteo, ¿cierto? Estimulaba al cuerpo lúteo y este que producía progesterona. ¿Y qué hacía la progesterona? La famosa proliferación y secreción del endometrio, ¿no? Perdón, proliferación no, sino secreción, secretora, ¿cierto? Bien, entonces, este aumento de progesterona, ¿qué va a hacer? Va a hacer que estas células del endometrio se van a transformar, van a ser más grandes, mucho glucógeno, van a tener muchos lípidos, muchos aminoácidos, muchos nutrientes. ¿Para qué? Para que el trofoblasto empiece a nutrirse, para nutrir el embrión. Entonces ahora el endometrio ya no se va a llamar endometrio, sino se va a llamar decidua. Por eso que en esta parte, ya, el sincitio trofoblasto empieza a secretar hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Para qué? Para que se produzca la desidualización. Profe, ¿qué es entonces desidualización? ¿Qué es pues?
¿Qué sería? Transformación, transformación del endometrio en decidua. ¿Y qué es decidua? Es el mismo endometrio, pero ahora con muchos nutrientes. Sus células tienen mucho glucógeno, muchos aminoácidos, muchos lípidos. ¿Ya? Entonces, profe, recuerda que todos estos datitos están en Gaiton. ¿Ya? Entonces, profe, ¿a qué día empieza a secretarse hormona gonadotropina coriandicumana? Ahí nomás, si se implanta en el 7, sigue 8 y noveno día. A partir del 8, entre 8 y 9 días, hacia adelante se empieza a secretar hormona gonadotropina coriandicumana. Primero por el sincitio trofoblasto. ¿Ya? Primero por el sincitio trofoblasto. Muy bien. Y así el cuerpo lúteo empieza a producir progesterona. ¿Ya? Muy bien. Este sincitio trofoblasto, ¿qué va a dar? El sincitio trofoblasto va a formar y formará ¿qué? La placenta. Profe, entonces ¿la placenta qué es? La placenta es parte materna. ¿Cuál es? La decidua. Y la parte del feto, ¿cuál es? El sincitio trofoblasto. ¿Se entendió? Entonces la placenta tiene dos partes, ¿no? Eso ya lo van a ver más adelante, pero esas son las cosas generales que tienes que saber. Que la placenta tiene una parte embrionaria, que es el sincitio trofoblasto, que lo va a formar, y una parte materna que va a formar la decidua, ¿no? Muy bien, esto no es tan complicado. Es bonito el tema, ya tú lo repasas, no te olvides este cuadrito. Esto que está acá, este cuadrito. ¿Ya? Muy bien. Uy, carambas. Se cayó. Ya. Seguimos. En el embarazo, ¿cuáles son los niveles hormonales? ¿Qué hormonas se producen en el embarazo? ¿Qué aumenta? Todo eso. Entonces, esta es una imagen. Gaiton tiene una imagen parecida, pero le he tratado de buscar porque acá están las 4 hormonas fundamentales que vamos a aprender hoy día. ¿Ya? Una de ellas es la gonadotropina coriandicumana, que está aquí. Gonadotropina coriandicumana. ¿Ya? Recuerda que acá están los días del embarazo. Aquí están los niveles. Vamos a empezar. Punto número 1. Mira, vamos a dibujar la gonadotropina coriandicumana. Viene por aquí, aumenta, luego baja, está por acá, y luego se mantiene. ¿No? Entonces, la gonadotropina coriandicumana empieza. Su inicio, ¿cuándo es? Octavo a noveno día. Es decir, primera semana, ¿cierto? Segunda semana. En la primera semana se dio la implantación. A partir de la segunda semana empieza a producirse beta HCG, ¿no? Segunda semana. Va aumentando, ¿no? Va aumentando. Más o menos a la semana 6, acaso un aumento. A la semana 10 a 12 se produce su pico máximo. ¿Ya? 10 a 12 se produce su pico máximo. De 10 a 12 semanas se produce su pico. Luego desciende y más o menos a la semana 16 otra vez se mantiene por ahí constante. Se mantiene constante así hasta el final del embarazo. ¿Cuál es su función de la hormona? Mantener vivo, es decir, que siga existiendo ¿quién? El cuerpo lúteo. ¿Para qué? Para que el cuerpo lúteo produzca progesterona y produzca estrógeno, sobre todo progesterona. Ya sabes que la progesterona es la hormona que mantiene el embarazo. Muy bien. ¿Dónde está? Progesterona, ¿no? Progesterona. Entonces la progesterona vamos a dibujar aquí. Le hemos puesto
Le hemos sacado, miren, esta es la progesterona. Vamos a cambiarlo de colorcitos. Más o menos es así. Y luego sube y por aquí empieza a disminuir. Así es. Eso lo hemos dibujado acá. Más o menos sube. Baja por acá. Mantiene ahí. Sube otra vez y luego baja al final del embarazo. Entonces mira. El punto de corte es la semana 10 a 12 más o menos. De 10 a 12 semanas antes de eso y después de eso. De 10 a 12 semanas antes de eso, ¿quién lo produce progesterona? El cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo es el que produce progesterona antes de las 10 a 12 semanas. Y después, profe, ¿quién lo produce? ¿Ya? ¿Quién produce después? Fácil, pues. Después lo produce la placenta. ¿Ya? Después se produce la placenta. Generalmente la progesterona cae al final del embarazo, ya cuando se va a dar el parto. ¿Ya? Caída. Ya está. Sí se entendió, ¿no? Es fácil, no es complicado. Los estrógenos, ahí está. Viene así los estrógenos y va aumentando, aumentando, aumentando. ¿Ya? Generalmente los estrógenos igualitos se empieza a producir tempranamente, no lo define mucho el gaito en eso. El principal estrógeno que se produce es el estriol. Recuerda que también está la estrona y el estradiol, pero el principal, por eso lo hemos puesto entre paréntesis, es el estriol. ¿Ya? Por eso que acá está estriol. Entonces, el estriol, ¿qué es lo que sucede? Hay un aumento excesivo, mira, mira, al final del embarazo. Al final del embarazo hay un aumento excesivo. Muy bien, ¿el estriol a partir de qué es? A partir de la corteza suprarrenal. Eso lo vamos a ver más adelantito. La corteza suprarrenal del feto y de la mamá. A partir de ello se produce acá, va, corteza suprarrenal de feto y madre. A partir de la corteza suprarrenal que empieza a liberar DEA, de hidroepiandrostenediona más 16 deshidroxi, bla bla bla, que ahorita lo vamos a ver. A partir de eso se empieza a formar. ¿Ya? Entonces, los estrógenos, el estriol fundamentalmente aumenta al final del embarazo. Ya sabes, ¿no? ¿Qué más? Es a partir del colesterol, perdón, de la corteza suprarrenal, de los andrógenos de la corteza suprarrenal del feto y de la madre. ¿Qué más? ¿Cuál es su función? Aumentar el tamaño de quién? De las mamas y del útero gestando. ¿Cierto? ¿Qué más? Va a dar flexibilidad a quién, a los ligamentos y a la sínfisis del pubis. ¿Para qué, profe? Para el parto. Este aumento de estrógenos, mira, al final del embarazo hace mayor flexibilidad de los ligamentos de la pelvis y mayor flexibilidad de la sínfisis del pubis para que se pueda abrir la pelvis y pueda, por el canal del parto, salir el nuevo ser. ¿Se entiende? Ya está. Muy bien. Y otra hormonita más. Acá está. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Mira, 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 también va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo por acá. Es esta que está aquí. Se llama así. La hormona. La hormona somatomamotropina coriónica. ¿Ya? La hormona somatomamotropina.
Ya sabes que tropina es hormona somato, ¿por qué? Porque en un inicio, ¿ya? Y mamo, ¿por qué? Ahorita lo vamos a explicar. A esta hormona antes se le conocía como el lactógeno placentario humano. Otra vez, lactógeno placentario humano. ¿Por qué lactógeno? Porque se daba esta hormona y parecía que empezaba a producir leche las hembras, los animales hembras. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a suceder? Luego se demostró que, bueno, más o menos sí, pero no era ciencia cierta eso que era el del lactógeno que producía leche, no, sino que más tenía que ver con el crecimiento. Entonces, ahorita vamos a ver sus funciones. A partir, ¿cuándo se inicia? Se inicia en el quinta semana. Ya, quinta semana. A partir de las 22 semanas empieza su ascenso. Aumenta a las 22 semanas. Ya. Llegan los puntos máximos 22, perdón, 24, 28 semanas. ¿Ya? Esta hormona, como se llama somato, ¿cuál es su función? Crecimiento. No del todo, no igual que la gonadotropina coriónica, perdón, no igual que la hormona de crecimiento, no igual, pero tiene funciones similares, dice Gaito. Entonces ayuda al crecimiento fetal. ¿Y qué más? Hace resistencia a la insulina. Es por eso que la diabetes gestacional está relacionada con esta hormona. ¿Ya? Se le echa la culpa a esta hormona, por lo cual las gestantes tienen diabetes durante el embarazo. ¿Ya? Eso lo van a ver más adelante. Entonces, cuando hemos dicho que inicia su pico, más o menos 22, perdón, 24, 28, por ahí hay altos niveles. Es por eso que en ese rango de 24, 28 semanas se hace el test de O'Sullivan, un test para ver si hay diabetes en el embarazo. Eso lo van a aprender más adelante. ¿Ya? Muy bien. Sí se entendió, ¿no? Entonces, mira, vamos a colocarlo acá. A ver, rojo, azul, verde y naranja. Vamos a ponerlo acá un igualito. Rojo, empezamos. Solamente ideas claves. Gonadotropina coriónica humana. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Cómo aumenta? Vamos a poner así. Acá es parto, más o menos que son 40 semanas. Y acá es 0 semanas, ¿no? ¿Está? Esos son los niveles. Uno, dos. ¿Está? ¿Qué más sigue? La progesterona, el estriol y el lactógeno placentario humano, llamado como la hormona coriónica somatomamotropina. Entonces la beta HCG, ¿qué es lo que sucede? Aumenta, hace un pico máximo, y luego baja y se mantiene constante, ¿no?
Y al final también baja, al final del parto. Entonces, ¿cuál es el inicio? El inicio es 8 a 9 días. Empieza su ascenso, 6 semanas, pero su pico es las 10 a las 12 semanas. Esta hormona, el exceso de esta hormona está relacionada con los vómitos del embarazo. Es por eso que hay una enfermedad que se produce, la hiperemesis gravídica, es decir, vómitos exagerados en el embarazo, se da generalmente en el primer trimestre de la gestación, semana 10, semana 2. ¿No? Luego desciende y se mantiene así. La progesterona. La progesterona empieza sus niveles, llega a una meseta, un punto, luego sube otra vez y luego al final del embarazo pum, cae. Entonces acá el punto de corte es 10 a 12 semanas. Antes de eso lo hace el cuerpo lúteo y después de eso lo hace la placenta. Al final del embarazo hay una caída. ¿Ya? Es por eso que la progesterona, ¿cuál es la función? Relajaba el útero. Entonces por eso que cuando hay caída al final del embarazo, también por otras hormonas como la oxitocina, se produce la contracción uterina y para que sea el parto. Generalmente el estriol, que también lo produce el cuerpo lúteo, ¿no? También empieza todo. Al final del embarazo hay un pico alto. ¿No? Este pico es al final. Guyton no te da semanas, simplemente dice al final del embarazo. Al final del embarazo. Recuerda que al final del embarazo, ¿qué se va a dar? El parto. Pues entonces, ¿para qué es el estriol aumentado? Ya hemos dicho, relajación de ligamentos, flexibilidad de ligamentos, relajación de sínfisis de pubis. ¿Ya? Generalmente este aumento empieza en la semana 9. Más o menos por ahí arranca. ¿Ya? Y el lactógeno placentario humano, el famoso, eh, la hormona somatomamotropina coriónica, ¿cuándo inicia? A partir de la semana 5. Va aumentando, llega a sus puntos máximos, luego también empieza a caer un poco. ¿Ya? Este punto de quiebre, acá es semana 5. Este punto de quiebre es a las 22 semanas. Los picos máximos generalmente se dan en las 24 a 28 semanas. ¿Ya? Las funciones ya lo hemos mencionado. ¿Ya? Más o menos así se desarrollan estas hormonas. Profe, ¿qué más hay que saber? Ya hemos mencionado todo eso. Ahora vamos a saber esto de acá. Vamos a ir a esto, que han sido preguntas de examen. ¿Ya? La adenohipófisis, estas son, en el Guyton, estas son las 4 hormonas fundamentales. ¿Ya? Luego te da otras hormonas pequeñitas por ahí. Y te da algunos datos. Bien. La adenohipófisis aumenta la secreción de 3 hormonas. Esta es pregunta de examen. ¿No? La ACTH, que es la corticotirotropina. Corticotropina. La TSH, que es la tirotropina. Perdón, acá es corticotropina. ¿Ya? ACTH, adrenocorticotropina, hormona. Acá es la tirotropina, la TSH y la prolactina. ¿Qué es lo que vino? ¿No? La adenohipófisis aumenta la secreción de ACTH y prolactina. ¿Ya? Esa era la clave, creo que era la A, la B, no sé. ¿Ya? ¿Qué más? La aldosterona
¿Ya sabes cuál es la función de la aldosterona? Si sabes o no sabes. No, esto no lo van a llevar en cardio. La aldosterona simplemente reabsorbe sodio y por lo tanto jala agua en los túbulos renales. Reabsorbe sodio. Entonces, la aldosterona alcanza su máxima concentración. Esto también me han preguntado como alternativa en otra pregunta, en otro banquito. Al final del embarazo. Profe, entonces al final del embarazo hay mucha aldosterona. Sí, es por eso que las gestantes al final del embarazo tienden a hincharse, a edematizarse. ¿Por qué? Porque está reabsorbiendo mucho sodio y también reabsorbes agua. El sodio jala agua, no te olvides. ¿Ya? ¿Qué más? El aumento de producción de tiroxina. ¿Cuál es la tiroxina? La T4, ¿no? No te olvides, ¿eh? Eso hemos hecho. Se debe a qué? A un aumento de la HCG. ¿Por qué la gonadotropina coriónica humana? ¿Te acuerdas que dije? ¿Ya? La gonadotropina coriónica humana tiene una similitud con la TSH, tiene una similitud con la FSH y con la LH. Es por eso que para usarla en sangre hay que sacar la subunidad beta. ¿Te acuerdas que dijimos? Eso lo hemos dicho en hormonas, la primera clase de hormonas. ¿Ya? Eso preguntaron. El aumento de producción de T4 se debe a un aumento de hormona gonadotropina coriónica. Los glucocorticoides ayudan a la movilización de aminoácidos. Recuerda que los glucocorticoides, ¿cuál es su función? Proteólisis, pues no movilización de aminoácidos. ¿De dónde? De los tejidos hacia el hígado. En este caso va a ser movilización de aminoácidos de la madre al feto. Así han preguntado, ¿no? Los corticoides ayudan a la movilización de aminoácidos de la madre al feto. La paratiroides. ¿Te acuerdas qué hacía la paratiroides? Secretaba la paratormona, que la paratormona que hacía reabsorbía el calcio y excretaba fosfato. No te olvides, hipercalcemiante, hipofosfatemiante. Entonces la paratiroides aumenta de tamaño si la dieta de la madre es pobre en calcio. ¿Se entiende o no? Claro, porque si hay pobre en calcio, se estimula la paratiroides. ¿Por qué? ¿Para que libere qué? La paratormona. Recuerda que la paratormona va a reabsorber calcio y va a hacer más calcio en la sangre. ¿Ves? Todo eso tiene sentido. Sencillo. Entonces, estos 5 cuadritos son datitos que tienes que saber para que desarrollar los bancos. ¿Ya? Muy bien. Función placental. Muy bien. Función placental. ¿Cuál es la función principal de la placenta? Estos tres. ¿Ya? Bueno, son las tres funciones, pero la función principal, según Guyton, es la difusión. Profe, ¿qué va a difundir? Nutrientes y desechos. Es decir, que el feto va a recibir nutrientes y va a excretar o botar ¿qué? Sus desechos. Entonces, ¿cuál es cómo se llama esta función placentaria? Se llama la función de transporte. Lo estamos poniendo en mayúscula. Entonces, esa es la función número 1. La función número 2, producción hormonal. ¿Producción hormonal de qué? La placenta produce HCG y esto ¿qué va a producir? Estrógenos, bueno, principalmente progesterona, vamos a poner en orden. Principalmente progesterona y también el estrógeno. ¿Ya? Punto número 3, inmunidad, sirve de defensa. ¿Cómo así, profe? La función de la placenta también es de barrera. Va a impedir que se metan bacterias de la madre al feto.
va a impedir que se metan virus de la madre afecto, excepto las primeras semanas de la gestación, donde la mayoría de los virus pueden atravesar la placenta, ¿ya? La barrera. Y la mayoría de los virus, los famosos TORCH, ¿no? Eso lo van a aprender más adelante: toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpesvirus y otros, ¿ya? Y la inmunidad, ¿qué es lo que va a dar? Barrera inmunológica. ¿Y qué más? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a dar la madre hacia el feto? ¿Qué le va a dar? Los famosos anticuerpos o inmunoglobulinas que has aprendido en inmuno, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se da la función placentaria? Entonces, difusión, transporte de qué? De nutrientes. Entonces, ¿cómo se da la nutrición del embrión? Todo esto está en Guyton, ¿ah? Nutrición del embrión. Mira, las primeras semanas, más o menos hasta la semana 12, ¿ya? Las primeras semanas se da la nutrición trofoblástica. ¿Cómo así? El trofoblasto, ¿qué parte? El sincitio trofoblasto, ¿qué secretaba? La HCG, la beta HCG. La HCG, ¿no? Aumento de HCG. ¿Y este aumento de HCG qué hacía? Que aumente la producción de progesterona por el cuerpo lúteo. ¿Y ese aumento de progesterona qué hacía? La desidualización. Muy bien. ¿Y qué era la decidua? No era más que el endometrio lleno de glucógeno, lípidos, de bastantes nutrientes. Entonces el trofoblasto aspiraba, se alimentaba. A partir de la semana 12 ya empieza a formarse la placenta, ¿ya? 10 a 12 como hemos visto. Entonces, las primeras semanas hay poca difusión, pero mira las últimas, mucha difusión. Así dice el Guyton. Entonces, las primeras semanas la membrana placentaria es muy gruesa, entonces no hay mucha difusión. Conforme pasa el tiempo, la membrana se hace más delgada y hay mejor difusión. Profe, ¿qué va a difundir? Entonces, acá vas a saber. Anda este cuadrito que está acá y vamos a ver la difusión y cada uno de los mecanismos, ¿ya? Mira, el oxígeno, el agua y el CO2, ya sabes que el oxígeno entra al feto, acá está el feto, madre, oxígeno entra, agua entra, el CO2 sale. Oxígeno, agua y CO2 se da por difusión simple. ¿Ya? Estos tres se da por difusión simple. Profe, ¿qué más? ¿Quién se da por difusión facilitada? Vamos a agarrarlo esto ahorita, que no lo vamos a tocar aquí. ¿Ya? ¿Quién se da por difusión facilitada? Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, o sea, la glucosa, se da por difusión facilitada, es decir, a través de carriers. ¿Ya? ¿Qué más? Profe, transporte activo, ¿mediante qué se da? Transporte activo. Acá hay una mnemotecnia. Mira, lo vas a aprender así. Activo. ¿Lo vamos a dibujar? Sí. ¿Ya? A, de aminoácidos. Los aminoácidos esenciales son los que se difunden por transporte activo. ¿Qué más? Cat. Así, acativo, para que te acuerdes, acativo. ¿Cat de qué? Cationes. ¿Cuáles son los cationes de acá? Electrolitos. ¿Ya? ¿Quiénes? ¿Quiénes?
el hierro, el calcio, potasio, ¿no? Los ejemplos. ¿Qué más? B de vitaminas. Ahí está. Las vitaminas liposolubles. Ahí está. Uy, se borró. ¿Se entendió? Sí. Transporte activos. ¿Cuál es la neonatemia? Activo. A de aminoácidos, de cationes y la V de vitaminas. ¿Ya? Muy bien. Algunas hormonas, los anticuerpos. Allá. ¿Qué otro mecanismo hay? La pinocitosis. La pinocitosis transportaba proteínas, ¿te acuerdas? Entonces, ¿quiénes son las proteínas? Los anticuerpos, y no lo hemos puesto acá, la albúmina. Los anticuerpos, albúmina, que son algunas proteínas, difunden por transporte activo, perdón, por pinocitosis. Los virus esos difunden nomás, ya sabes que solamente en las primeras semanas. Los fármacos, algunos fármacos sí pasan. Eso ya es un montón. Eso no. ¿Y qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que no pasa a través de la placenta? No pasa la heparina, no pasa la insulina. ¿Ya? ¿Qué anticuerpo es el que pasa al paciente? Nos hemos olvidado decir. Pregunta examen, ¿no? Del Anatomy. ¿Cuál es el anticuerpo que pasa a la placenta? IgG, la inmunoglobulina G. Nunca lo hace la inmunoglobulina M, porque es pentamérica, es muy grande, ¿no? Eso hay que recordar, ¿eh? Es muy grande, es pentamérica, no se puede. Profe, ¿qué más tenemos que saber? Han preguntado acerca específicamente si ven la difusión del oxígeno. Entonces, para eso vamos a llenar estos tres cuadritos que están aquí, aquí, aquí y acá. Y vamos a irnos a este recuadro, ¿verdad? Toda esta imagen que está acá. Todo esto. Este es del oxígeno, la difusión del oxígeno. Muy bien. Entonces, para que difunda el oxígeno, quiere decir que la presión parcial de oxígeno de la madre, ¿cuánto es? 50 milímetros de mercurio. ¿Eso han preguntado, profe? Sí, han preguntado qué cosa, ahorita te voy a decir. Y la presión parcial de oxígeno del feto es de 30. ¿Qué han preguntado? La diferencia. La gradiente de presión de oxígeno es de 20. Pregunta de examen, ¿no? 20 milímetros de mercurio. ¿Y qué han preguntado? Que la difusión del oxígeno se debe a qué. Mira. Aquí esto es lo fundamental, lo puntual que hay que aprender para desarrollar los bancos, pero esto es para que aprendas para la vida, porque esto te va a servir. Esto se llama la curva de disociación oxígeno, saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno. Se llama la curva de disociación de la hemoglobina. Te acordarás que siempre te van a preguntar esto. Curva de disociación de la hemoglobina. Tienes que hacer algo fundamental. Cada vez, este es lo normal, ¿no? Este es lo normal, verdecito. Cada vez que la curva se desplaza hacia la derecha, da el oxígeno. Es decir, la hemoglobina capta el oxígeno, lo capta, pero cada vez que la curva está desplazada hacia la derecha, el oxígeno rápidamente sale de la hemoglobina. Mientras que si la curva se desplaza hacia la izquierda, el oxígeno no sale de la hemoglobina porque lo atrapa mucho. La hemoglobina es muy afín, muy aferrada al oxígeno, entonces no lo puede liberar. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué han preguntado? Esto, la hemoglobina fetal siempre, recuerda, siempre está desviado hacia la izquierda. ¿Ya? La hemoglobina fetal, el fetito, siempre está desviado hacia la izquierda. ¿Ya? Muy bien. A ver, perdón, estamos un poco cansados. Entonces, la difusión del oxígeno se ve. Ah, ya. Antes de avanzar esto, recuerda, la curva de adición de la hemoglobina
tiene 4 factores. Se va a desplazar hacia la derecha cada vez que aumente la concentración de hidrogeniones, es decir, sea más ácida la sangre. 1. 2. Aumente la temperatura. Cuando hay fiebre, lo desplaza hacia la derecha. Porque cuando hay fiebre, todos los tejidos del cuerpo necesitan más oxígeno, entonces rápidamente le puedes dar. 3. Cuando hay exceso de CO2. ¿Ya? Cuando hay exceso de CO2 en la sangre. Y 4. Cuando aumenta la 2,3 difosfolicerato que es una enzima que es una molécula en el eritrocito. ¿Ya? Esos son los 4 ítems que cuando aumentan esos 4 ítems, la curva se desplaza hacia la derecha. Cuando disminuyen esos 4 ítems, cualquiera de ellos, la curva se desplaza hacia la izquierda. Esto te va a servir para la vida, lo que te he dicho ahorita. Pero para cuestiones de examen vas a aprender esto. La difusión del oxígeno de madre a feto se debe a qué? Se debe a la hemoglobina fetal. Profe, ¿cómo así? Claro, pues si la hemoglobina fetal está desplazada hacia la izquierda, ¿tiene más chance de captar el oxígeno? ¿No es más afín al oxígeno? Sí. Entonces, rápidamente le chapa el oxígeno de la madre, se lo chapa al feto. ¿No? El aumento de la concentración de la hemoglobina fetal. Así han preguntado, como alternativas, esta. Te decía, ¿cuál es la falsa? El efecto Bohr. Mira, este es un poco complejo, no te quiero marear. El efecto Bohr significa que, así nomás, cada vez el oxígeno se libera más rápido. Nada más, para cuestiones de ahorita nada más. La gradiente parcial de oxígeno, ¿cuánto es? 20, ya lo hemos dicho, milímetros de mercurio. Y así lo vas a apuntar, captación de difusión total del oxígeno, que es 1,2 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. ¿Qué preguntaron? ¿Cuál es la falsa? Y te decía, gradiente de oxígeno 30. No, esa es la falsa. Todas estas estaban, esta correcta, esta. Acá te decía 30, entonces esa es la falsa. Así de simple, sencillito. Muy bien. Y aquí, la interacción de la placenta con la corteza suprarrenal fetal. ¿Ya? Placenta con corteza suprarrenal fetal. Hemos dicho que los estrógenos se sintetizan. ¿De dónde se sintetizaban? Acá lo hemos mencionado. Los estrógenos es a partir de la corteza suprarrenal de feto y de la madre. Entonces, acá lo vamos a ver. La interacción de placenta-corteza suprarrenal fetal. La placenta no sintetiza de nuevo los estrógenos. ¿Cómo así? ¿No lo agarra del colesterol? No. No lo agarra del colesterol. Entonces, ¿de dónde? Fácil. Del suprarrenal fetal. De la corteza suprarrenal fetal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar estos andrógenos. ¿Te acuerdas? El DEAS de hidrodepiandrosterona y el 16 hidroxi. ¿Ya? Estas dos moléculas están en Guyton. De aquí se van a transformar en ¿qué? El famoso estradiol y el famoso estriol. El más fundamental es este, ¿no? El famoso estriol. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Entonces ya sabes que la placenta empieza a producir, mediante su colesterol, empieza a producir su progesterona, pero luego pasa a las suprarrenales, forma todas estas moleculitas, y estas moleculitas son las que de ahí va a derivar los estrógenos. ¿Ya? No te olvides. Ya está. Muy bien, esta es la primera parte, que ha sido bastante sencilla, y luego vamos a hacer la segunda parte, que es parto y lactancia.